Salmo 141, del 1 al 3. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, una vez más venimos a ti, oh Señor, delante de tu presencia estamos, rogando que por medio de tu palabra hables a nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, nos permita comprender tu palabra, nos permita comprender tu verdad y regocijarnos en ti. Por favor, Señor, ayúdanos, danos corazón para entender, oídos para oír tu palabra y ser edificados en ti, consolados y exhortados por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Como antes hemos anotado en este estudio de los Salmos, la fe madura no está exenta de dificultades y el proceso de santificación continúa. Estos salmos de David, ubicados en la última parte de este libro del Salterio, el quinto libro, así nos los recuerdan. Las generaciones posteriores a David también debían recordar esto y tomar ánimo. La generación que regresó del exilio de Babilonia, la generación de los tiempos de la encarnación de Cristo, la iglesia a lo largo de toda la historia, nosotros también el día de hoy. Hoy nos corresponde meditar en dos salmos de oración e instrucción, muy similares a otros salmos de David que ya hemos considerado, pero que nos hablan de la necesidad de orar insistentemente, la necesidad de mantener la confianza en Dios y la necesidad de aprender su instrucción. La característica del pueblo fiel, la característica del creyente fiel es precisamente esta perseverancia en la oración, cosa que no siempre es fácil de hacer, pero es el medio que Dios ha establecido para fortalecer nuestra confianza y nuestra comunión con Él. Quiera Dios hoy fortalecernos para que también nosotros podamos perseverar en el santo deber y privilegio de la oración. Quiera Dios ayudarnos a considerar adecuadamente lo que estos salmos nos hablan: oración e instrucción. Así titulamos nuestra reflexión el día de hoy. Y lo primero que encontramos es una oración constante. Salmo 141 y Salmo 142. Y los salmos que ya hemos visto nos presentan la idea de una oración constante a Dios. No se trata de un clamor esporádico en un momento de angustia determinado. Si bien muchas oraciones expresan angustia, hay otras que hemos considerado y que vamos a ver más adelante también, reflejan alabanza, reflejan agradecimiento a Dios. Por ejemplo, Salmo 145 hasta el final. Por ahora, en el Salmo 141 se nos presenta la idea de una oración constante. Una oración a Dios en medio de una situación angustiosa, en medio de un peligro inminente, en medio de trampas por doquier, en medio de una escasa o nula ayuda de parte de los que en alguna manera pudieran haber hecho algo por el salmista. En medio de todo esto, la actitud del hombre de Dios es oración constante. Oración como ofrenda y sacrificio aceptable. Los versículos 1 y 2 expresan que mi oración diaria te sea acepta como los sacrificios diarios que tú mismo designas. Cuando usted recuerda el libro de Levíticos, encontrará el establecimiento de los diferentes sacrificios. Y dentro de ese establecimiento encontramos nosotros la ofrenda que se hacía también en las tardes, la ofrenda vespertina. El incienso que ascendía como una nube fragante
era símbolo de una oración aceptable. Y la elevación de las manos al cielo era símbolo de la elevación del corazón. Por cierto, alguna vez escuchó que le decían en algunas congregaciones, alce sus manos, levante sus manos al cielo, y como moviendo a la gente a hacer cosas. Esto no hay que mandarlo, porque es una expresión de elevar el corazón a Dios, de presentarse a Dios. David ofreció su corazón a Dios en oración y pide que su oración sea acepta por el Dios que oye la oración. Así lo enseñaban precisamente los sacrificios, las ofrendas que debían presentarse de continuo ante el Señor. Luego de esta enseñanza podemos entender, o podemos comprender más bien, una actitud reverencial, una actitud agradecida con la cual el adorador se debe acercar a Dios. Pero también la actitud de aquel peticionario que entra a una audiencia real ante aquel gran rey y gobernador universal. Por cierto, mis hermanos, ¿cómo venimos a Dios para adorarle? ¿Cómo venimos a Dios en oración? ¿Es nuestro sincero deseo serle agradable? ¿Es nuestro sincero deseo que nuestra oración pueda ser agradable a Dios? ¿Lo hacemos por los méritos y conforme a la enseñanza de Jesucristo? ¿Lo hacemos no solo una vez como el sacrificio vespertino, sino usando el privilegio que tenemos hoy de libre acceso a la presencia del Padre Celestial por medio de Jesucristo? ¿Cuáles son nuestros motivos? David presentaba su oración constante a Dios, pidiendo que esta oración fuera agradable, que fuera acepta delante de Él, pero también pidiendo prudencia y santificación. Versículos 3 y 4 de Salmo 141. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo sus deleites. En estas circunstancias tan difíciles por las que estaba pasando el salmista, parece que se le ocurrió, o tal vez se le sugirió decir o hacer algo que sin ser honorable ni correcto en sí mismo, podría haberle brindado alivio, o que podría haberlo rescatado del peligro y haberle asegurado el favor de sus enemigos. ¿Algún truco? ¿Algún plan astuto? ¿Alguna concesión de principios? Lo habría librado del peligro y le habría asegurado una posición de seguridad, de abundancia, de honor. Por esto mismo ora al Señor, pidiendo que Dios guarde sus labios de hablar mal, pidiendo al Señor que guarde su corazón de rendirse ante la maldad, que le impida inclinarse ante el consejo malvado que estaba recibiendo. Hermanos, cuán apropiado es que oremos de esta manera. Cuán apropiado es que clamemos a Dios por prudencia y santificación, cuando el mundo, cuando el diablo, cuando nuestras inclinaciones pecaminosas nos aconsejan lo malo, disfrazado de buenas intenciones, disfrazado del deseo de aliviar nuestro dolor, de aliviar nuestras dificultades, nuestros problemas, de aliviar el desespero en la aflicción. A veces la aflicción nos arrastra a buscar una solución rápida que tienda a aliviarnos. ¿Qué es lo más normal cuando estamos enfermos? ¿Quedarnos ahí enfermos? ¿O buscamos ir al médico, no? O al menos ir a la droguería, a tomarnos alguna cosa que se nos quite el dolor. Ok. Pero a veces queremos algo mucho más efectivo, algo mucho más rápido. A veces el acetaminofén no es suficiente y se busca una cosa más fuerte. Y a veces en los problemas de la vida, a veces en las situaciones diarias de la vida, queremos soluciones
súper rápidas, que alivien mi dolor, que acaben con este problema. Los que no conocen a Dios, ¿por qué optan generalmente? Se aíslan, se van a los vicios, algunos hasta se suicidan. Las tasas de suicidio en Colombia parece que son algo alarmantes. Personas que acuden a eso porque no encuentran esperanza y porque supuestamente piensan que eso les puede acabar de una vez con sus problemas. Pare de sufrir, prometen algunos. Hermanos, cuán apropiado es pedirle a Dios prudencia, sabiduría práctica para afrontar los retos de nuestra vida diaria. Esa es la sabiduría. Y como dice Santiago, no esa sabiduría diabólica, donde hay celos, contenciones, peleas, sino la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de nuestro Dios. Sabiduría para crecer en nuestro proceso de santificación. Sabiduría para hablar adecuadamente. Esto no significa que hablemos de manera hipócrita o fingida, sino que hablemos buscando honrar a nuestro Dios y edificar a los que nos escuchan. ¿Se acuerdan de Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cuán a menudo olvidamos esto? Porque cuando estamos molestos, ¿nos acordamos del versículo? No, el Señor dice que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Y no estoy hablando meramente de groserías. Ninguna palabra que tenga corrupción, sino una palabra que edifique. Si nosotros aprendiéramos a orar de esta manera, aprenderíamos a no pronunciar palabras que no convienen, a no hablar más de la cuenta. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta ¿qué? El pecado. Pero a veces damos rienda suelta a nuestra lengua, y como dice Santiago, es un mal que no puede ser refrenado. ¿Qué tan dispuestos estamos a orar pidiendo al Señor esa prudencia para saber hablar, para saber expresarnos, para que Dios sea glorificado? No hay que ir a hacer un curso en una universidad o algo por el estilo para saber cómo hablar. Hay que seguir la instrucción del Señor. La palabra que sea buena para la necesaria edificación. Palabras que edifiquen. Pero también David, cuando pide sabiduría, cuando pide al Señor que le ayude en ese proceso de santificación, pide que pueda encontrar deleite en Dios y no en las obras de maldad. Parece que estaba tentado a seguir las obras de maldad y a deleitarse con ellos, pero dice, no, Señor, yo no quiero hacer lo mismo que hacen aquellos que te aborrecen y no quiero deleitarme en lo que ellos se deleitan. Ayúdame. David tuvo esta inclinación, podemos decirlo, podemos advertirlo. Ustedes y yo podemos tener las mismas inclinaciones de hacer lo malo como aquellos que no conocen a Dios. Y saben lo peor de todo, hermano, tenemos las mismas capacidades para hacer lo malo que ellos hacen y aún peor. ¿Y cómo? Si es que nosotros somos muy santos, o sea, incapaces de tales cosas, porque es que nosotros vamos todos los domingos a la iglesia. No, hermano, tenemos las mismas capacidades de pecar, como hacen los que no conocen a Dios, los que no tienen temor de Dios. Por eso es necesario que oremos de esta manera. Por eso el Señor nos enseña a orar que seamos librados de toda clase de tentación. Encontrar deleite en Dios antes que en las obras de maldad. Creyendo la palabra de Dios antes que creerle al mundo. Y esto sí que es un gran problema, hermanos. Porque nosotros aquí nos deleitamos en la palabra de Dios. Meditamos en las Escrituras y decimos, sí, el Señor es sabio, el Señor es maravilloso, su palabra es verdad. Pero salimos y en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en las cosas que tenemos que enfrentarnos a diario, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Basados en qué? ¿En la palabra de Dios
¿En los principios de la verdad de Dios o en lo que me dicta el mundo? ¿En lo que me enseña el mundo? ¿Cómo tomamos decisiones? Por eso David oraba, Señor, que yo encuentre deleite en ti, que encuentre deleite en tu verdad y que no vaya tras obras impías. Y oraba también para que Dios le diera la capacidad de estar dispuesto a ser corregido en medio de la aflicción. Versículos 5 al 7. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Miren esto, mis hermanos. La estrofa de este cántico inicia diciendo que aunque la corrección del sabio llegue a ser como golpes en medio de su angustia, él tenía claridad que tal consejo o reproche se haría con bondad, se haría con la mejor intención, aunque lo reprendieran. Sería como un suave bálsamo, que no le iba a quebrar la cabeza, que no lo iba a aplastar. Pero muchas veces, en medio de la aflicción, lo que menos queremos es que nos digan que confiemos en Dios, que nos mantengamos fieles en la oración, que no demos cabida al maligno siguiendo sus malvadas sugerencias, y menos que nos reprochen nuestras malas intenciones, deseos o creencias equivocadas. ¿No le ha pasado? ¿Nunca? ¿Nunca ha estado en un momentico de esos bien difíciles y llega un hermanito a decirle, confía en el Señor, no se desanime, busque a Dios? Ah, claro, como tú no estás en mi situación, ¿cierto? Es lo que solemos responder. Pero David, miren la fe madura, hermanos. La fe que va creciendo, que en realidad está madurando, el creyente que realmente está madurando. Está dispuesto a recibir el consejo de los sabios. Está dispuesto a recibir la instrucción, la corrección. No nos la sabemos todas. Y aunque estemos afligidos de manera injusta, debemos estar atentos a saber si hay algún pensamiento que debamos corregir. Si hay alguna actitud que estamos teniendo que debamos corregir. Si hay algún deseo o una creencia que debemos corregir. A veces queremos que simplemente nos oigan y se pongan de nuestro lado y afirmen nuestras intenciones o decisiones que sabemos son pecaminosas. Hay personas que ya han tomado una decisión y que es en contra de la palabra de Dios, pero van aquí, van allá, le consultan al uno, le consultan al otro, para ver de quién obtienen aprobación, para entonces hacer lo que ya decidieron. No tiene sentido que se pongan a andar pidiendo tanta consejería para un lado o para el otro si ya tomaron su decisión y no se quieren someter a lo que Dios dice. No tiene sentido. Es allí donde el proceso de santificación tiene que darse, hermanos míos. Es allí donde tenemos que luchar como lo hizo David, perseverando en la oración para poder tener claridad en el camino que debemos seguir, para estar dispuestos a corregir nuestro pensamiento, nuestro andar, incluso en medio de la aflicción. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo fue llevado por el desierto? ¿Cuánto tiempo duró la aflicción del pueblo en el desierto? Ay, qué consuelo, pastor. 40 años en el desierto, terrible. Pero ¿qué les dice el Señor cuando están a punto de entrar a la tierra prometida? Todo este tiempo te llevó el Señor para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Para la postre, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Cómo termina el versículo? Para la postre, hacerte bien. ¿Fueron corregidos? ¿Fueron instruidos? Y fueron afligidos terriblemente, ¿no? Pero en medio de esa aflicción, Dios corrigió a los suyos. Hubo algunos que eran contumaces, rebeldes y murieron ahí en el desierto.
Otros aprendieron a orar junto con Moisés. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, debemos estar dispuestos a ser corregidos, incluso en la aflicción. En el entretanto, la defensa que podemos tener es la oración. La defensa no es ponernos a pelear con todo el mundo. Todo el mundo está en contra mío. ¿Alguna vez ha tenido esa tendencia? ¿O ha tenido esa percepción? Hay a veces personas que tienen la percepción de que absolutamente todo el mundo se le volteó. Todo el mundo está en contra. Que nadie le dice nada bueno. Y ahorita vamos a mirar que David pareciera decir algo similar. Pero la defensa es la oración. La expectativa está en que el Dios justo, oigan esto, el Dios justo se interpondrá a favor del justo, derrotando a sus enemigos y con esa plena certeza de que los sufrimientos finalmente terminarán en triunfo, aunque al momento de la angustia sea comparable a ese peligro de muerte o a esa devastación de un cementerio o a ese valle de huesos secos que vio Ezequiel. ¿Se acuerdan? Que Dios le mostró una visión de un valle lleno de huesos secos en gran manera. Es decir, era un cementerio donde habían simplemente restos de muertos. Entendiendo esto, Dios conduce nuestras almas hacia Él, aún por medio de la aflicción, ejercitándonos así en la fe, en la dependencia exclusiva de Dios. Primera de Pedro 1:7 nos recuerda, si es necesario, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, pero el oro siendo perecedero se prueba con fuego. Ahora, nuestra fe es probada para que cuando sea manifestado el Señor Jesucristo, dice que esta fe sea hallada en honra delante de Él. Y para prepararnos para una mayor utilidad, para que podamos servirle mejor al Señor y para prepararnos también para nuestro destino y felicidad eterna. En segundo lugar, encontramos en estos salmos, obviamente, una oración al Dios eterno, con las implicaciones de conocer que se ora al Dios eterno, al Dios del pacto. El Salmo 141 termina de manera similar como comienza el 142, con esa idea o disposición de seguir orando a Dios, de seguir presentando su súplica como antes al Señor, el Señor que es Dios eterno, que es Dios del pacto, el Señor en el cual está toda su confianza. Así que se nos presenta una oración al Señor, una oración al Dios del pacto, pidiendo por su interposición, por su justicia. Salmo 141, versículos 8 al 10. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos, aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. La confianza en la misericordia de Dios le lleva a orar de esta manera. Hermanos míos, Dios es justo. No se nos olvide. Dios es justo. Y ante las injusticias que pudiéramos llegar a sufrir por causa de someternos a su voluntad divina, debemos tener claro que a su tiempo el Señor castigará tales injusticias, manteniéndonos siempre a salvo. Y esta es la idea que une el 141 con el 142, que ahora se nos dice que es un himno didáctico, que nos recuerda precisamente la época de sufrimiento duro que tuvo David cuando era perseguido injustamente por manos de Saúl y los que estaban con él. David comienza ahora en el Salmo 142 a hablarnos que no había refugio, que no había esperanza, salvo en Dios. Que la única esperanza que él tenía era la interposición de Dios y la justicia de Dios. Por eso, como les decía, en el Salmo 141 se termina
con idea similar a la que comienza el 142, y es la confianza en el acceso a Dios. Él decía en el 141, por tanto a ti miran mis ojos. Pero el 142, ¿cómo comienza? Comienza diciendo, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Ante todas las situaciones que vivo, ante todas las presiones que tengo, mi único consuelo, mi única esperanza está en Dios. Así que a Él debo acudir. A Él voy a seguir orando. Palabras similares a estas las encontramos, por ejemplo, Salmo capítulo 3, versículo 4, recordémosla. Salmo número 3, verso 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Este hombre era experimentado en la oración. Dios lo había escuchado. Pero el hecho de que Dios lo hubiera escuchado y lo habría librado antes, no quería decir que ya se habían acabado todas sus aflicciones para siempre. Por cierto, ustedes notarían que estos apóstoles, estos grandes hombres de Dios, que lograron grandes cosas, que hicieron milagros extraordinarios, no pudieron hacer ningún milagro en favor propio, ¿o sí? La sombra de Pedro curaba a los enfermos, ¿se acuerdan? Y cuando estuvo preso Pedro, ¿pudo salir de la cárcel por sí mismo? No. No pudo hacer un milagro para que se abriera la cárcel. Fue Dios el que lo sacó de la cárcel. Pablo, ¿a cuántos no sanó Pablo? Pero dice que él clamó a Dios por un aguijón. 3 veces le clamó a Dios y no se le quitó el aguijón. Algunos especulan que pudo ser algún problema de los ojos que tenía. Señor, ayúdame a ver bien. Dice, bástate mi gracia. Interesante, ¿no? Había dificultades para ellos. Y David decía, a pesar de esto, yo clamaré a Dios. En el Salmo 30 también, el versículo número 8, se muestra esta disposición a seguir clamando a Dios. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Qué bueno, mis hermanos, que ante la angustia constante, ante la angustia que no desaparece, ante el dolor que no se va, a pesar del acetaminofén, qué bueno es tener la disposición de seguir clamando a Dios, de seguir dependiendo de Dios, de seguir esperando en Dios. Por cierto, hermanos, el lenguaje usado por el salmista es el de una petición, de una súplica, no el de una reclamación. Así debemos entender la palabra que traduce acá nuestra versión como queja. No era que David estaba reclamando, oye Dios, ¿y por qué me permites todo esto? ¿Y por qué el enemigo tiene que hacer tantas cosas y yo sufriendo de esta manera? Como si Dios tuviera alguna obligación con él. Como si Dios le hubiera fallado. No, no se trata de esto. Se trata de una petición humilde al Señor. David entonces ora a Dios por su conocimiento de todas las cosas. Versículos 3 y 4 del Salmo 142. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. ¿Se pueden imaginar de esto? Nos ayuda aquí el Salmo diciendo que esta fue la oración que él hizo cuando estaba en la cueva. Podemos pensar en la petición que hizo cuando estaba siendo perseguido por David, cuando había sido aislado de su tierra, sacado de su tierra. Hermanos, lo cierto es que por nosotros mismos somos incapaces de enfrentar con éxito a nuestros enemigos, a los enemigos de nuestra vida, a los enemigos de nuestros intereses espirituales. Nuestros adversarios suelen ser demasiado sutiles y fuertes para nuestros esfuerzos propios. Pero como David debemos buscar ayuda de lo alto. Acuérdense, ¿contra quién luchaba David? ¿O de quién se estaba escondiendo? Nada más y nada menos
que del rey Saúl. Y pudiéramos decir, del hombre más poderoso de la nación. El que tenía bajo su mando todas las fuerzas militares. ¿Se pueden imaginar eso? Que el que tiene bajo su mando todas las fuerzas militares, el que tiene más poder sobre la nación, esté buscando a uno. Era un poquito desequilibrada la lucha, ¿no? Tal vez. Al parecer en estos momentos David carecía de vigor, de vida, de ánimo, y no veía cómo escapar de sus problemas. No tenía de pronto el ánimo suficiente para esforzarse. ¿Estas palabras no le suenan familiares? Tal vez ha tenido usted que vivir alguna situación similar y sentirse desfallecer. Tal vez ha sentido que no hay esperanza. En medio de todo esto, el salmista tenía algo muy claro. Dios conoce todas las cosas y por eso insiste en orar. ¿Se acuerdan del Salmo 139 que ya estudiamos? ¿Quién lo escribió? El mismo que escribió este salmo. El mismo David. Él expresó esta verdad cuando habló de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Vamos un momentico. Salmo 139, versículos 1 al 6, por ejemplo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David sabía, Dios conoce todo. No hay nada que se le pueda esconder. Y si Dios conoce todo, conoce las injusticias que se cometen contra sus hijos. Y actuará, se interpondrá, les hará justicia. Por eso, hermanos, también nosotros debemos orar entendiendo que Dios conoce todas las cosas. Que Dios conoce nuestras intenciones, sean de glorificar a Dios o sean de rendirnos ante la maldad. Él conoce toda situación mejor que nosotros mismos. El Dios eterno sigue estando al control de todo y no hay nada que se escape de todo su conocimiento ni de todo su poder. David entonces elevó su oración al Dios eterno por el poder de Dios para oír y para librar. David dice, tú eres mi refugio, mi único refugio, en ti confío. En su angustia, David anticipa una liberación completa y gozosa, una liberación que despertará en su corazón alabanza gozosa, agradecida, que producirá incluso la felicitación de todos los piadosos. Leamos Salmo 142, versos 5 al 7. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Otra vez insiste aquí David en orar, sácame de mi condición actual, que es como una prisión. Estoy encerrado, rodeado de enemigos, no sé cómo escapar. Que esto sea, Señor, para alabar tu nombre, para que de esta manera tú seas honrado. Miren cuál es el objetivo final acá. Que saliera de la cárcel, que saliera del problema en que estaba. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que busca? Que Dios sea glorificado, que Dios sea engrandecido. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, para que dé gracias. Este debe ser nuestro propósito también, mis hermanos. Debe estar por encima de cualquier cosa, incluso de nuestro propio bienestar o nuestra salvación, que Dios sea honrado. Y honrado por todos los llamados de su nombre,
que han sido declarados justos, que siguen la justicia de Dios, aquellos de los cuales es un honor estar rodeados en oración y celebrando las alegrías y los triunfos que Dios da a los suyos. Estar rodeados de los redimidos de Dios ahora y por la eternidad. Con esto en mente, el salmista ora. Y ora al que tiene todo poder para oír su oración, al que tiene todo poder para librar al afligido. Amados hermanos, definitivamente podemos encontrar en estos dos salmos oración constante e instrucción. Oración que es agradable a Dios, como los antiguos sacrificios que se entregaban tarde a tarde delante del Señor. Recordemos ahora nosotros que por medio de Jesucristo podemos presentarnos al Señor, elevar oraciones en su nombre y por sus méritos. Y tales oraciones son tan agradables a Dios como aquellos sacrificios que debían ofrecerse continuamente delante de su presencia. Como el salmista debemos nosotros hacer oración pidiendo prudencia y santificación, estando dispuestos incluso a ser corregidos durante la aflicción, entendiendo que en todo momento Dios está obrando nuestra santificación, aunque en ocasiones este proceso pueda ser doloroso. Pero una oración confiada, dirigida al Dios eterno, que se interpone a favor de los suyos para hacerles justicia, para defenderlos, porque Él conoce todas las cosas, tiene todo el poder para oír y para librar a los suyos. Que Dios nos ayude a perseverar, pues, en esta oración constante, en esta instrucción que recibimos de parte de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por la reflexión de tu palabra, por ayudarnos a considerar nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de orar constantemente, de ser instruidos en tu bondad, en tu verdad, en tu misericordia. Padre, como el salmista, hoy también te pedimos, pon guarda nuestros labios. No permitas, Señor, que nos dejemos llevar, nos dejemos inclinar por la maldad y proferir palabras de maldad y mucho menos actuar pecaminosamente. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros en medio de cualquier situación, de cualquier condición que nos tienta a alejarnos de ti, alejarnos de tu palabra, alejarnos de tu verdad. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos para no escuchar el consejo malvado, sino escuchar el consejo de tu palabra. Que incluso, Señor, si en medio de nuestro dolor debemos ser reprendidos, debemos ser exhortados por otros hermanos, tu gracia nos dé la capacidad, Señor, de aceptar la humilde exhortación o el reproche, Señor, que se hace de acuerdo a tu palabra, para que corrijamos nuestra manera de pensar o los deseos que tenemos. Ayúdanos, Padre, sin ti nada podemos hacer. Ten misericordia de nosotros, porque también hoy sabemos que la única esperanza que tenemos eres tú, Señor. Que no tenemos refugio, que no tenemos quien en verdad pueda ayudarnos como solo tú puedes hacerlo. Hoy, Señor, colocamos nuestras vidas en tus manos, pidiendo misericordia, pidiendo tu gracia, pidiendo tu favor. Padre Santo, ten a bien seguir obrando en nuestras vidas, seguir santificándonos y danos la gracia de confiar en ti. Danos la gracia de saber que tú sigues haciendo tu obra en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a confiar en Cristo, quien nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero que podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Ayúdanos, Padre Celestial, por amor de tu nombre, a buscar que tú seas honrado en nuestras vidas. Mira la situación de cada uno, mira la situación de cada hogar, mira las dificultades que cada uno pueda estar experimentando. Señor, en medio de todo eso, líbranos para que alabemos tu nombre, para que podamos glorificarte, para que tengamos la capacidad de celebrar tu nombre, de adorar tu nombre,
de bendecir tu nombre, junto con todos aquellos que te aman y que se regocijan también al ver tu liberación sobre nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre, dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.